El día de hoy vamos a hablar sobre cómo criar hijos bilingües. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Martín, este es Mi Jardín y el día de hoy estoy con Rebeca. Hola Rebeca. Hola Martín, gracias por tenerme aquí. Rebeca es lingüista. Mi cuenta se llama Billy Kids, el proyecto empezó en realidad este año, es bastante fresquito todo, pero llegó con la intención de informar a esas familias que crían bilingüe, tanto dentro de Alemania como en cualquier país en el mundo, acerca de las mejores maneras o de las maneras más efectivas para criar niños bilingües, con el fin también de que la herencia lingüística y cultural se mantenga. En realidad trabajo mucho con familias latinas aquí en Alemania que quieren, por ejemplo, mantener el español y que los niños, no sé, a veces se niegan a hablarlo, etcétera. ¿En qué idioma se le tiene que hablar al niño? ¿Cuáles son los principales problemas que aparecen en esas familias? Normalmente la primera recomendación que se da es hablarle al niño en la lengua en la que tú te sientas más cómodo, más seguro, en la lengua en que puedas conectar emocionalmente con el niño. Normalmente esa es la lengua materna. No es siempre en la lengua materna. Hay personas que se sienten muy bien hablando en otra lengua. Sí. Lo más importante es que esa conexión con el niño de verdad esté siempre presente. En los casos, por ejemplo, de familias latinas aquí en Alemania, lo más común es que se use el método de un padre una lengua, ¿verdad? Papá alemán, por ejemplo, va a hablar alemán, mamá latina va a hablar español. El problema de este método normalmente es que el niño reciba poco input o poco, ¿verdad? Input es como impulso o estimulación en la lengua minoritaria, que en este caso es el español. Se empieza a desarrollar como un patrón de comportamiento lingüístico, se llama, donde el niño empieza a responder solo en alemán. Y este es el mayor problema con el que las familias vienen a mí y me dicen, ay Rebeca, es que ¿qué hago? Él lo entiende todo en español, pero no habla o no me responde en español. Sí. Podríamos decir que siempre va a haber una lengua mayoritaria y una minoritaria. ¿Siempre hay una que se habla o más poderosa en la casa? Sí, te explico eso. Se llama lengua minoritaria a la lengua de la minoría, ¿verdad? O sea, y lengua mayoritaria es normalmente la lengua local. La lengua del lugar donde se está viviendo. Exacto, la lengua del país. En el sentido de lengua dominante, ¿verdad? Que en el caso de los niños latinos que se crían aquí, la lengua dominante va a ser el alemán, porque el alemán es la lengua donde socializan, donde se escolariza, ¿verdad? Entonces esa va a ser la lengua dominante. Tengo una esposa alemana, tengo una hija y estoy pensando, bueno, ¿en qué idioma le tengo que hablar? Yo le quiero hablar en español porque soy la única persona que ella tendría como fuente directa del español, pero mi esposa habla perfectamente español, habla muy bien español y alemán también. ¿Ella le debe hablar en alemán para mantener ese contacto natural o de repente hablarle también en español y que todo en la casa sea en español para que cuando ella vaya al colegio aprenda alemán y en casa español y tenga las dos lenguas fuertes? ¿Tiene sentido eso o sí. No sé? Bueno, primero te digo que el bilingüismo equilibrado no existe. Sí. Sí, eso es, por decir así, un mito de esos bilingües puros que parecen traductores, que hablan las dos lenguas perfectamente. O sea, existen casos así, pero esa es la minoría y es de verdad muy raro verlo. ¿Por qué? Porque nosotros usamos las lenguas en diferentes dominios. Y entonces puede ser que tu hija tenga un dominio excelente de todo lo que es vocabulario aquí en casa en español, pero si se confronta en una situación en que tiene que hablar español en un ámbito académico, tal vez no le da el vocabulario, ¿verdad? En ese sentido, dejar un poco claro, el bilingüismo no es equilibrado. Hay momentos donde estamos tal vez más fuertes en una lengua. Les pongo el ejemplo de mi hija, que nos fuimos a Costa Rica 3 meses, llegó a Alemania, porque ella es dominante en alemán, llegó a Alemania y en el kinder decía,
Y la maestra le decía, ¿cómo? ¿Löffel? Sí, Löffel. Cuchara. Sí, exacto. Y entonces ahí tú ves, claro, estuvo tan inmersa en Costa Rica, en su contexto, hasta fue al kinder allá, que eso, al llegar aquí, pues cambió. Las lenguas pueden cambiar de dominante a no dominante. Pero el caso que tú me preguntaste específicamente con tu esposa, es posible, por ejemplo, que si ustedes ven, mi niña necesita un poquito más de input en español, vamos a sentarnos a la mesa y los momentos a la mesa ella va a hablar en español también. Y eso no le va a causar ningún daño, no. En un momento el niño no quiere hablar español. Dice, papá, yo vivo en Alemania, todos mis amiguitos hablan alemán, sus papás hablan, tú eres el único que habla español, yo no quiero hablar español. ¿Por qué podría pasar eso? Sí, eso es algo muy común y hay diferentes etapas. Yo, por ejemplo, cuando vienen familias con ese problema específico, yo primero les digo, ok, edad del niño está en un proceso de escolarización, ellos quieren ser iguales a sus coetáneos, ellos quieren sentirse identificados y parte del grupo. Entonces, claro que al ser papá, por ejemplo, la única persona que me habla español, yo no veo, y papá entiende alemán, por ejemplo, yo no veo como la utilidad tan grande de hablar español. Ahí empieza, puede ser como un conflicto en el niño, ¿verdad? De ¿por qué yo voy a hablar esa lengua si de todas formas me entienden todos cuando hablo alemán? Identificarse, por ejemplo, con los compañeros es lo máximo, sentirse parte del grupo. Entonces, lo primero que yo les digo a los padres es, número 1, detecta de dónde viene ese rechazo a la lengua, observemos a nuestros hijos porque nosotros somos los que más los conocemos. Empezar a ver por qué es que eso está pasando y direccionar ese comportamiento lingüístico de una manera casi que ellos ni se den cuenta. Nosotros los latinos tenemos la gran ventaja de que nuestra cultura es una cultura muy rica, llena de música, de que aquí en Alemania también el español es una lengua con prestigio. Porque muchos que no están viviendo acá o que viven en otros países se imaginan que pasa lo mismo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que uno habla español y hay algunos americanos que no les gusta que se hable en español porque el español es sinónimo de migración, de muchas cosas que no están bien, lo cual es falso. Pero acá eso no sucede. Acá el español es como cuando te hablan francés, italiano, es como les suena bonito y les gusta. Dije, ay, ¿puedes hablar más español? Exactamente, y aprovechemos eso, que la sociedad en este sentido nos da ese apoyo, ¿verdad? Sí. De no estigmatizar a nuestros hijos porque hablan el español, sino más bien lo normal es que aquí se alabe porque el niño es bilingüe o así. Entonces, importantísimo es que el papá también sepa por dónde entrarle al niño. Le encantan los legos, juguemos legos en español. Le encanta el fútbol, pues cojamos esos momentos de calidad, de que sabemos que es una actividad que el niño ama, para introducir la lengua por ese camino. Esto lo he escuchado específicamente de un suscriptor. Mi hijo no quiere hablar español cuando está en la calle. En la casa lo habla, pero en la calle no. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice, papá, no hables español porque van a pensar que somos Ausländer, que somos extranjeros. Yo creo que ahí hay un asunto bastante psicológico y no sé qué edad tendrá el niño, pero muy pequeño no debe ser. O sea, ya ahí tienen una conciencia mayor de su contexto, yo pienso que es muy fuerte en esa etapa de la escolarización el pertenecer, el ser parte de ese grupo, el de que no me vean diferente. Exacto, no ser marginado, ¿no? Exacto, y a veces los niños son un poco crueles. Un poco mierda. Sí, un poco crueles en la escuela, ¿no? Son como el bullying. Uno no se da cuenta, pero en la escuela de repente le están diciendo, tú hablas raro, ¿no? Hay ese tipo de bullying, ¿no? Y los niños pueden decir, hey, yo quiero sentirme parte del grupo, ¿no? Sí, exactamente. Dependiendo de la edad, sinceramente, puedes negociar con tu hijo esas cosas. Si tú ves que él está de verdad muy incómodo hablando español, pero es un
un niño que se desenvuelve muy bien en español. Entonces pueden llegar al punto de decir, ok, hijo, sí, mientras te pase esta fase, mientras estés en esta fase, te voy a entonces hablar en alemán cuando estemos afuera de casa. En general es algo que yo, ¿verdad?, recomiendo siempre quedarse consistente en la lengua que yo le hablo al niño, ¿verdad? En nuestro caso español, dependiendo de la edad del niño y de verdad si eso le causa a él un conflicto y siente mucha vergüenza y ya tú sabes que es un niño que habla español, pues en ese sentido, para eso es la crianza bilingüe es también flexible, no podemos así quedarnos con una sola estrategia por el resto de la vida, porque nosotros cambiamos, los niños cambian. Hay algunos mitos ahí, ¿no? O sea, yo he escuchado de gente que dice, nosotros somos españoles, por ejemplo, o colombianos, lo que fuese, pero le hablamos en alemán en casa para que el niño aprenda rápido. Y eso a mí me parece raro porque, oye, estás hablando en un alemán que probablemente con acento, con errores en casa. ¿Qué debe hacerse en esa situación? Lo primero, decirle a esos padres que estén seguros de que el alemán va a llegar a ser la lengua dominante de esos niños. La socialización tiene un poder fuertísimo y en este sentido yo recomiendo, y de hecho de las estrategias con más éxito a nivel de crianza bilingüe es la lengua minoritaria en casa, donde ambos padres hablan la lengua minoritaria. Ahí hay un porcentaje de éxito de que el niño sea un bilingüe activo mucho más alto que cuando se trata de un padre y una lengua, porque hay doble input. Entonces, en estos casos yo les recomiendo a los padres tranquilos, o sea, quédense con el español. Hay otras estrategias que pueden usar para darle input en alemán. Por ejemplo, los libros. No tiene nada de malo que tú cojas un libro y le leas un cuento a tu hijo en alemán. Eso no le va a causar un daño. El modelo más importante que ellos van a tener van a ser, por ejemplo, en el kinder van a ser las Erzieherinnen, las maestras de kinder, por ejemplo, y no le va a hacer mal si ve un libro en español o ir a playgroup. Como grupos de Havelgroup, como grupos de juego de bebés. Exacto. Que tenga contacto con otros niños en alemán. Que busquen cursos, por ejemplo, donde los expongan a cultura también, ¿verdad? Hay muchas actividades, bueno, ahora en el corona es más difícil, pero hay muchas actividades, teatro para niños. Es que es un miedo un poco absurdo, ¿no? Cuando los papás dicen, tengo miedo de que mi hijo no aprenda alemán. Sí va a aprender mejor que tú, probablemente, ¿no? Exacto, sí. O sea, ahí no, esta es la primera cosa que deben quitarse, ese miedo. Yo sé que muchos padres quieren que entren al kinder y que por lo menos sepan defenderse. Decir, no sé, tengo hambre, tengo que hacer pipí, quiero agua, lo que sea. Pero hay otras estrategias diferentes a hablar alemán con ellos en casa, ¿sí? Y entonces hay que buscar otras fuentes externas. Normalmente las ciudades en Alemania en ese sentido están muy bien organizadas, ¿sabes? Incluso hay parejas que son triculturales. El hombre es Costa Rica, la mujer es de, qué sé yo, de Francia, pero viven en Alemania por el trabajo del esposo. Y tienen 3 idiomas y, oh no, se va a confundir, pobre niño, ¿no? En vez de regalarle los 3 idiomas, reducen todo a uno. ¿Eso es un error o no? Claro, desde mi perspectiva como lingüista yo digo hay una pérdida porque la lengua no es solo hablar el idioma, la lengua es identidad, la lengua es también abrir otras perspectivas al mundo, ¿sí? Darle al niño ese chance de entender el mundo desde diferentes perspectivas. Esa idea tenemos que quitárnosla porque desde pequeños el cerebro va guardando las lenguas, los fonemas de aquí, el vocabulario de allá, en 2 sistemas diferentes y entonces no, o 2 o 3, ¿verdad? No hay confusión, o sea, el bilingüismo, el multilingüismo no causa retraso, no causa confusión. Al contrario, ¿no? Como tienes más referentes, ¿no? Antes de que termine este video, quiero contarte que en mi Instagram estoy publicando información adicional, como por ejemplo películas en alemán con subtítulos en alemán y español, para que todos podamos seguir aprendiendo.
Muchas gracias, Rebeca, por venir hasta acá. Bueno, mi cuenta de Instagram, ahí soy más activa que en Facebook, es billykids_de, de Deutschland, ¿verdad? Y en mi página web, que es www.billykids.de, y en Facebook, Billy Kids Deutschland. Okay. Sí, ahí me pueden encontrar. Buenísimo, nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias.